La doctora Nicole Echeverry. Yo soy el doctor Luis Fernando Reyes y somos Majestic. Bueno, un saludo muy especial para todos. El día de hoy tenemos un capítulo supremamente importante para ustedes. Estamos el día de hoy con el doctor Freddy, que es nuestro anestesiólogo de cabecera, que nos va a responder muchísimas dudas que seguramente todos ustedes tienen al respecto. Bienvenido, doctor Freddy, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, mi nombre es Freddy Rodríguez, yo soy médico anestesiólogo, tengo 10 años de experiencia en el manejo de pacientes de cirugía plástica y hoy estamos acá para responder todas las dudas que tengan los pacientes con respecto a los procedimientos quirúrgicos de cirugía plástica. Bueno, muchas gracias, doctor Freddy Rodríguez, por la presencia acá, por compartir con nosotros, de pronto despejar esas dudas que tienen nuestros pacientes y los pacientes en general que quieren o están en busca de un procedimiento quirúrgico. Vamos a iniciar ya con nuestro conversatorio. La idea es que hagamos esto muy dinámico y que todos entendamos, sobre todo la gente pierda el temor hacia el procedimiento como tal, el proceso anestésico, que es un acto médico muy responsable y con lo cual estamos muy tranquilos acá en Majestic. Entonces, doctor Freddy, ¿qué es la anestesia? Bueno, la anestesia, en palabras muy comunes, muy sencillas, es el acto por el cual con medicamentos, en este caso con fármacos especializados, producimos la ausencia de sensibilidad o el bloqueo de sensibilidad de manera controlada, segura y siempre supervisada en cada uno de nuestros pacientes. Muy bien, doctor. Tenemos aquí otra pregunta muy importante y es precisamente ¿cuál es la importancia que tiene la valoración preanestésica para un procedimiento quirúrgico? Excelente pregunta, me parece muy importante. Es curioso porque muchas veces los pacientes le temen más a la anestesia que al procedimiento quirúrgico. Me parece muy importante que resolvamos esta cuestión. La valoración preanestésica es el acto por el cual nos acercamos al paciente. Lo conocemos, es lo más importante para nosotros, que el paciente se sienta respaldado y que conozca al médico que está detrás del cirujano cuidando su seguridad y cuidando su vida. La valoración preanestésica consta de varios puntos importantes. El primero es conocer al paciente y que el paciente conozca a su médico de primera mano. El segundo, identificar los antecedentes que podrían o no agregar riesgo al procedimiento quirúrgico. El tercer punto es el examen físico, en el cual tomamos todos los signos vitales del paciente, lo medimos, lo pesamos, tomamos tensión arterial, frecuencia cardíaca e identificamos en un examen físico posibles anormalidades que pueda tener un paciente antes de ser llevado a cirugía. El cuarto punto es la revisión de los paraclínicos, que de primera mano los cirujanos tratantes solicitan unos días antes de la valoración preanestésica, donde evaluamos el cuadro hemático, el nivel de hemoglobina de los pacientes, las plaquetas que tienen que ver con la cicatrización, los leucocitos que nos identificarían una posible o no infección antes de la cirugía y otros exámenes como son los tiempos de coagulación y las pruebas de función renal, que son muy importantes para identificar posibles riesgos en el acto quirúrgico. La verdad es un tema súper interesante, a nosotros nos emociona mucho estar acá acompañados de tan honrada presencia y estamos súper contentos. Doc, ¿cuál debe ser la preparación para este procedimiento, para cada procedimiento quirúrgico? Vale, es una excelente pregunta. Generalmente nuestros pacientes son pacientes sanos. Nosotros en la evaluación preanestésica podemos identificar si un paciente tiene o no una comorbilidad y de alguna manera ajustarlo para que el día de la cirugía esté muy seguro el procedimiento y no haya ningún riesgo. Pero es muy importante, básicamente, 3 recomendaciones. La primera, el ayuno, porque el riesgo que tiene un paciente sano al ser llevado a cirugía sin ayuno es que pueda vomitar en el postoperatorio o que ese vómito pueda de una manera u otra dificultar el acceso a la vía aérea y el asegurar la ventilación del paciente cuando está dormido. El segundo punto, que es muy importante, es asegurar la monitoría.
la monitoría intraoperatoria. Y la monitoría intraoperatoria se asegura de diferentes maneras. Lo más importante es que el paciente venga listo para ser monitorizado. En este caso le pedimos al paciente que no tenga esmalte en las uñas, de manos ni de pies, que no tenga nada metálico en el cuerpo, como pueden ser piercings, aretes, cadenas, anillos, otros elementos que pueden ocasionar quemaduras o molestias al momento de ser llevado al paciente a cirugía. Hay un tercer punto que es muy importante y es con respecto a la dieta. Siempre se le dice al paciente que tenga una preparación, una dieta especial, días antes de la cirugía, por lo menos 72 horas, 3 a 2 días antes de la cirugía. Esta dieta consta en ingerir de manera abundante líquidos, frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, porque los medicamentos que vamos a usar en el postoperatorio para el control del dolor, la gran mayoría puede ocasionar en el paciente disconfort desde el punto de vista digestivo, estreñimiento que se puede agravar con medicamentos como los opiáceos para el control del dolor, e incluso hay pacientes que pueden llegar a ser, si no están bien preparados, epigastralgias o gastritis en el postoperatorio. Entonces es muy importante indicar ese tercer punto, que es con respecto a la alimentación antes de la cirugía. Claro que sí, Doc, eso es supremamente importante para que lo tengan en cuenta todas las personas que están pensando realizarse cualquier tipo de procedimiento quirúrgico que involucre este tipo de anestesia. Muchas gracias, doctor. Por otra parte, Doc, yo quisiera preguntarle, ya está claro que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes sanos, pero en el caso tal en el que el paciente esté tomando algún tipo de medicamento por alguna patología ya de base, ¿estos pacientes deben continuar con este tipo de medicamentos, los deben suspender, o cómo manejan ustedes los anestesiólogos este tema? Es una muy buena pregunta, doctora Nicole. Básicamente, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta de que muchos pacientes que tienen una comorbilidad o una enfermedad preexistente también quieren acceder a un procedimiento quirúrgico y tienen todo su derecho. Tenemos, desde el punto de vista médico y de la medicina perioperatoria, diferentes protocolos para el manejo de los medicamentos que el paciente venga tomando antes de la cirugía. Por ejemplo, los pacientes que son hipertensos de base deben seguir tomando todos sus medicamentos para el control de la tensión arterial, sin excepción. No se debe suspender ni siquiera el día de la cirugía. Nosotros somos enfáticos en que antes de la cirugía el paciente debe tener entre 6 y 8 horas de ayuno, pero hacemos excepción con ciertos medicamentos, entre estos los medicamentos para la tensión arterial. Por lo general nunca se deben suspender y se deben tomar con un poquito de agua esa mañana antes de la cirugía. Medicamentos que tampoco se deben suspender son los medicamentos para el control del hipotiroidismo, como es la levotiroxina o el conocido de manera comercial Eutirox. Ese medicamento tampoco se suspende. Hay medicamentos que sí tenemos que suspender, como son los antiagregantes plaquetarios, pero son, digamos, casos puntuales en los que hay que hacer una evaluación riesgo-beneficio y el anestesiólogo se encarga de decirle al paciente cuántos días debe ser la suspensión y se le explica por qué básicamente se debe producir esta suspensión. Otro de los medicamentos que se deben suspender antes de la cirugía son los medicamentos que usan algunos pacientes con diabetes, como los hipoglicemiantes. Por lo general hay medicamentos que se deben evitar, hay medicamentos que se deben suspender entre 2 y 3 días antes de la cirugía y hay medicamentos que se deben continuar. Son casos especiales y es muy importante que en la evaluación preanestésica hagamos un análisis a fondo de cada caso, de cada paciente individualizado y darle esas recomendaciones para que las tengan presentes antes de su procedimiento quirúrgico. Qué bueno, porque con esto ya nuestros pacientes están teniendo una idea mucho más clara de cómo llegar antes a un procedimiento quirúrgico y ya van a estar mucho más tranquilos y seguros al afrontarse a un procedimiento anestésico, ¿no? Entonces, Doc, una pregunta que es muy frecuente dentro de nuestros pacientes: doctor, pero ¿qué tipo de anestesias existen y cuál es la anestesia ideal para mí? Normalmente existen varias técnicas anestésicas. A lo que yo quiero enfocarme y lo que siempre les insistimos a los pacientes es que la técnica anestésica para un procedimiento de cirugía plástica es la mejor que existe en el momento. En nuestra especialidad esto cambia día a día. Actualmente nuestras técnicas anestésicas son general balanceada o general endovenosa. Estas técnicas son las más seguras porque nos permiten monitorizar desde todo punto de vista toda la fisiología y todo el estado hemodinámico del paciente segundo a segundo en cirugía. Además, algo muy importante, estas técnicas anestésicas permiten una recuperación rápida del estado de conciencia del paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce lo que les estoy diciendo? En que el paciente es llevado a un procedimiento quirúrgico y una vez los cirujanos terminan la cirugía,
apagamos unos equipos especiales que tenemos en la sala y el paciente entre 5 y 10 minutos después de apagarlos está consciente, orientado y colaborador en sala. Y lo más importante, con un control adecuado del dolor. Muy bien, Doc, ya que estamos hablando precisamente de ese momento del despertar, ¿por qué no nos regala un resumen de cuál es el proceso total de la anestesia, desde que el paciente llega hasta que el paciente se despierta? ¿Cómo manejan ustedes los anestesiólogos este proceso? Perfecto. Una vez el paciente tiene sus indicaciones en la evaluación preanestésica, él ya sabe a qué hora debe llegar, se identifica el sitio, la hora de llegada, llega a las instalaciones de la clínica donde lo recibe una de las recepcionistas, le entrega los consentimientos informados para el procedimiento donde el paciente acepta, una vez se le expliquen adecuadamente cuáles son los riesgos de la cirugía, que son mínimos, él firma aceptando el procedimiento y se ingresa a la sala de cirugía por el área de ingreso para pacientes. En este punto se le entrega al paciente una llave, un locker, se le entrega un vestido especial para poder ingresar a la unidad quirúrgica. Ahí llega su cirujano a saludarlo, la doctora Nicole, el doctor Luis Fernando, a saludarlo. Lo pasamos, terminamos el examen físico con peso, talla de ese día. Muchas veces los pacientes esperan este punto para resolver algunas inquietudes que quedan pendientes, Siempre. no solo de ustedes, sino también de nosotros. Claro. Entonces está todo el equipo recibiéndolo, están los cirujanos, el anestesiólogo, se le presenta su equipo quirúrgico, su instrumentadora, la jefe de enfermería que va a acompañar su procedimiento y todo el equipo que va a estar en el quirófano acompañando a los cirujanos en este caso. Luego se canaliza una vena periférica en una de las manitos, mano derecha, mano izquierda, de preferencia la mano derecha por la configuración de las salas de cirugía, y se pasa a la lista de chequeo o lista de seguridad donde estamos todo el equipo con ellos al ingreso en la sala de cirugía, corroborando que tengamos todos los equipos listos, las máquinas probadas y todos los insumos que corresponden al procedimiento programado. Una vez el paciente se realiza la lista de chequeo, el paciente esclarece las últimas dudas, salimos todos para comenzar con el procedimiento de asepsia y antisepsia que lo realiza la enfermera encargada de la sala. Ella hace una asepsia completa del paciente con unas sustancias químicas que matan todos los microorganismos, bacterias, virus, el paciente queda totalmente limpio, se acuesta en la mesa quirúrgica, se monitoriza, se cubre para cuidar siempre la intimidad del paciente y ahí es donde entra el anestesiólogo, en este caso yo o cualquiera de los anestesiólogos del equipo de Majestic Cirugía Plástica, a realizar la inducción anestésica para comenzar el procedimiento quirúrgico. En este punto el paciente queda dormido, para nosotros son 2 o 3 horas que es lo que dura el procedimiento, pero el paciente solo va a sentir que durmió 5 a 10 minutos. La percepción del tiempo se modifica, esto es muy importante. Los pacientes cuando uno les dice que van a ser llevados a un procedimiento y van a estar 3 horas en cirugía dicen 3 horas es mucho tiempo, no. La percepción del tiempo del paciente son 5 minutos. El paciente se despierta y cree que no ha pasado el tiempo. En ese punto todo el equipo está con él al terminar la cirugía, lo despertamos, retiramos los equipos de vía aérea y el paciente es llevado a la unidad de recuperación posanestésica donde tenemos calentadores, enfermeras jefes, enfermeras auxiliares encargadas de todo el proceso de recuperación. Perfecto, qué interesante. La verdad hay un tema muy importante y que nosotros en Majestic pues prima y es la seguridad del paciente. A pesar de esto queremos saber, doctor, cuáles son los riesgos del procedimiento anestésico. Bueno, los riesgos de la anestesia y de los procedimientos quirúrgicos al día de hoy son mínimos. Digamos que todos sabemos que el riesgo cero no existe, pero sí es muy cercano a cero. Cuando se realizan todos los procesos de manera controlada, supervisada, como los hemos explicado anteriormente, el paciente realmente se enfrenta a un riesgo muy bajo. Nosotros tenemos una casuística en la clínica y con el grupo de Majestic tenemos casuísticas entre todo lo que se maneja en la clínica a nivel año, entre 7.000 y 8.000 pacientes. Y en la clínica donde estamos situados en la ciudad de Bogotá con el grupo de Majestic Cirugía Plástica estamos haciendo más o menos 7.000, 8.000 cirugías en los últimos 10 años. Nosotros nunca hemos tenido una complicación fatal y las complicaciones todas pueden ser manejadas en quirófano porque tenemos todos los equipos para así realizarlo. Es una clínica certificada por la Secretaría de Salud y por el Ministerio de Salud a nivel nacional. Lo más importante.
totalmente importante para que todas y todos ustedes se sientan completamente seguros de someterse a cualquier procedimiento. Recuerden que siempre, siempre lo más importante es estar en manos de profesionales certificados, entrenados y por supuesto en clínicas como esta que está completamente habilitada y avalada por todas las entidades nacionales. Entonces, excelente respuesta, doctor, muchísimas gracias por esas aclaraciones. Y bueno, doctor, nosotros sabemos que existen algunas comorbilidades o algunas situaciones especiales que pueden crear algún tipo de contraindicación para estar bajo un proceso de anestesia. ¿Existe de pronto algún grupo de personas a las que se les diga no, definitivamente usted no puede ser sometido a un procedimiento quirúrgico que lleve un proceso de anestesia? Bueno, básicamente al día de hoy cualquier paciente puede ser anestesiado. Desde un niño de 1 hora de nacido, incluso estamos teniendo pacientes con cirugías intraútero, esto ha llegado a la ciencia, hasta un paciente de 150 años. Para todos los pacientes existen técnicas anestésicas seguras para realizar procedimientos. En el ámbito de cirugía plástica, nosotros siempre evaluamos al paciente de manera individual. Cada paciente es una historia, cada paciente es una vida, cada paciente es especial. Estos pacientes que vienen y que consultan con nosotros para un procedimiento estético deben, si tienen una comorbilidad, traer una recomendación de su médico tratante. Por lo general siempre hacemos un enlace con el médico tratante para que él nos dé indicaciones de cómo debe ser el manejo a nivel intraoperatorio de este paciente. Por poner un ejemplo, lo más común son los pacientes hipertensos. El paciente hipertenso, cuando se enfrenta a un procedimiento de este tipo, primero que todo, además de la evaluación que se hace por parte del grupo de anestesiólogos de la clínica, debe traer un resumen de historia por su cardiólogo, internista o médico tratante, donde él, que conoce el caso de primera mano y que lo ha tratado durante muchos años, nos diga cuáles son los detalles que debemos tener en cuenta al momento de llevar al paciente al quirófano. Entonces es muy importante que el proceso de cirugía plástica se alinee de manera perfecta con el proceso médico que lleva el paciente. Y una vez el paciente salga de su proceso quirúrgico, pueda seguir su vida de manera normal sin ningún inconveniente. Buenísimo, ¿no? Doctor Freddy Rodríguez, nuevamente nosotros muy complacidos de tenerte acá en este espacio tan maravilloso de Majestic Cirugía Plástica. Ya para cerrar, una pregunta que es muy importante y para que nuestros seguidores estén muy atentos. ¿Cuál es la razón principal para no tenerle miedo o no temerle a la anestesia? Bueno, es una buena pregunta. Digamos que los anestesiólogos en los últimos años cargamos con ese peso porque existían en la antigüedad muchos mitos y muchos problemas al momento de llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico. Hoy en día los medicamentos han cambiado, tenemos medicamentos maravillosos, tenemos medicamentos de rápida eliminación, tenemos medicamentos que producen mínimos efectos secundarios en los pacientes. Eso nos ha llevado a ampliar el abanico de pacientes que pueden ser llevados a este tipo de procedimientos. Otra cosa que ha cambiado la forma como manejamos los pacientes es la monitoría. La monitoría intraoperatoria actualmente es muy avanzada. Digamos que los equipos se van actualizando día a día y en la clínica contamos con equipos de última generación que nos permiten monitorizar segundo a segundo el estado hemodinámico del paciente, el estado de conciencia y lo más importante, estar todo el tiempo seguros de que el paciente no va a sentir dolor ni ningún tipo de molestia al ser llevado a su procedimiento. Maravilloso, doctor, gracias por habernos acompañado en este espacio. Yo creo que quedaron muchísimas dudas de todos ustedes resueltas, lo cual nos pone a nosotros también muy felices, porque así ustedes van a estar no solamente en un procedimiento seguro, sino además en un procedimiento tranquilos. Entonces, doctor, siempre bienvenido aquí en Majestic, gracias por su compañía. Gracias a ustedes. Nos vemos en quirófano. Gracias. Aquí los esperamos a todos. Bueno, ya saben ustedes que nos encontramos en la ciudad de Bogotá, Bucaramanga y Ibagué. No se olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un nuevo video y los esperamos en nuestras instalaciones de Majestic. Síganos en todas las redes y las del doctor también. ¡Chao! Chao.